Ahora vamos a hablar sobre convulsiones y epilepsia, ¿no? El tema lo he unido en uno porque tienen relación, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar sobre la definición, ¿no? Su definición importante. ¿Qué es convulsión? ¿No? Mayormente se convulsión, ¿no? Pero cuando el momento en que el paciente está haciendo, o sea, se está presentando este fenómeno paroxístico producido por una descarga anormal, excesiva y hipersincrónica de un grupo neuronal del sistema nervioso central. En ese momento, en esa situación, cuando está realizando esa descarga, se le llama crisis convulsiva, ¿no? Esta crisis convulsiva, ¿no? Entonces, mayormente es de la corteza cerebral, ¿no? Es un índice entre 5 a 10%, de 2 a 2% en la vida se llega a presentar, ¿no? Entonces, esta convulsión es una expresión clínica también de una descarga eléctrica normal a nivel del sistema nervioso de tipo paroxística, ¿no? Repetitiva, ya sea focal o generalizada, que es decir, en una región o todo el cuerpo puede empezar a presentar esta manifestación, ¿no? El paciente, ¿no? Entonces, estos episodios, por ejemplo, eh, es una crisis convulsiva, ¿no? Pero cuando ya se hace continuo, repetitivas, ya estaría ya hablándose de un trastorno de epilepsia, ya pacientes epilépticos, ¿no? O sea, trastornos en el que una persona tiene convulsiones recurrentes. Primero, si es un primer episodio solo, la primera vez, entonces una convulsión, pero si ya son repetitivos, ya se denomina epilepsia, ¿no? Trastorno en el que la persona tiene convulsiones repetitivas debido a un proceso crónico subyacente, ¿no? Entonces, entre esos hay organizaciones donde toman en cuenta, entonces hay una organización donde ellos pueden determinar y ver, digamos, esta epilepsia, depende de la cantidad de revisiones. Han hecho unos 2 años, han visto la incidencia y de acuerdo a eso han indicado que la incidencia mundial, o sea, mundial del mundo, han determinado desde 0,5 a 0,6%, ¿no? De 5 a 10 por 1.000 habitantes padecen de esta situación, ¿no? De convulsiones, inclusive ya si son repetitivos, ya son de presencia de epilepsia, ¿no? Estos tipos de crisis epilépticos pueden ser de tipo etiológica provocada, precipitada, refleja, tipo de epilepsia idiopática, eh, sintomática, criptogénica, llegan a provocar síntomas, ¿no? Esto más van a ver en la parte de neurología, ¿no? Pero esto queremos, más vamos a enfocar, y esto también con una materia introductoria, hablarles cómo tienen que actuar en esta situación. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hacer un poco la clasificación de una crisis convulsiva, ¿no? Estas crisis convulsivas pueden ser parciales, primariamente generalizadas o sin clasificación, ¿no? A su vez, estas parciales crisis convulsivas parciales, simple, compleja y generalizada, y las primariamente generalizadas pueden ser ausencias tónicas, atónicas y mioclónicas, ¿no? Entonces, esta clasificación la hace la I la E. ¿Qué significa I la E, no? Que estaba más antes escrito, ¿no? Aquí, donde hemos visto, aquí está, I la E, ¿no? Entonces, ese se llama, o sea, es una liga internacional contra la epilepsia, ¿no? Estos clasifican según eso. Pues han tenido un mejor estudio, un mejor manejo en la parte de esto, de las crisis convulsivas, que si son repetitivas, ya que se denomina una epilepsia, ¿no? Entonces, esta clasificación también
según esta clasificación. Puede ser epilepsias, por ejemplo, con relación sindrómicas locales, epilepsias sindrómicas generalizadas, epilepsias sindrómicas sin determinar el focal o generalizada y síndromes especiales, ¿no? Como las crisis febriles. Estas crisis febriles son unas crisis febriles puede producir inclusive una convulsión, ¿no? Entonces, ¿cuáles las causas? La causa, por ejemplo, de una crisis convulsiva, tomando en cuenta que el cerebro, ¿no? El cerebro es normal, bajo unas determinadas circunstancias es capaz de sufrir una convulsión. O sea, puede estar normal, pero en cualquier momento puede llegar a sufrir una convulsión, ¿no? Son diferencias con respecto a la susceptibilidad a un umbral para las convulsiones, ¿no? Algunos son procesos que tienen muchas probabilidades de producir un trastorno convulsivo crónico. Si es crónico convulsivo, entonces continuas y convulsiones ya se denominaría que una epilepsia, ¿no? Estas convulsiones son episodios, es decir, que existen factores desencadenantes muy importantes que inducen a la convulsión de los pacientes y a la larga, si es de forma crónica, lo que les decía, ya es un paciente ya epiléptico, ¿no? ¿Qué factores puede haber? Ahí están. Factores endógenos, factores epileptógenos y factores desencadenantes, ¿no? Aquí vamos a ver entre las causas, ¿no? La edad, por ejemplo. En menores de un mes, ¿cuáles pueden ser eh, estos factores? Por ejemplo, una hipoxia, ¿no? Una hipoxia o isquemia perinatal. Por esto puede producirse una convulsión o hemorragia intracraneal o traumática. Infecciones agudas del sistema nervioso. Si hay una infección aguda del sistema nervioso, puede producirse una convulsión. O trastornos metabólicos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? Metabólicos. La hipoglicemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, la deficiencia de piridoxina, ¿no? O con relación también a abstinencia de drogas o trastornos del desarrollo, esos trastornos genéticos, ¿no? En los niños, ¿cuáles? En los niños ya lactantes y niños, ¿no? De acuerdo al grupo etario, la primera causa, ¿por qué es? Por convulsiones de causa febril, ¿no? Entonces, esto de las causas febriles son los que llegan a sufrir. Hay pacientitos que por alguna infección o algo, entonces hay que, en primeros auxilios, hay que ver, digamos, o hacer medios físicos, ¿no? Pero si no hacen el medio físico, llega a una temperatura de 39 hasta 40, entonces el paciente, producto de esto, sobre todo en este grupo etario de lactantes y niños, puede presentarse por causa febril, ¿no? Una convulsión de causa febril, ¿no? Convulsiones febriles, ¿no? Esa es la primera causa en los lactantes y niños que hay que cuidar, ¿no? Trastornos genéticos, ¿no? También infecciones del sistema nervioso, trastornos del desarrollo, traumatismos y idiopáticas. En los adolescentes, mayormente son de causas traumáticos, ¿no? Trastornos genéticos también, infecciones, tumores cerebrales o el consumo de drogas y idiopáticos, ¿no? En los adultos jóvenes sigue traumatismo, abstinencia de alcohol, consumo de drogas, tumores cerebrales y idiopáticas, ¿no?
En los adultos mayores de 35 años, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, abstinencia alcohólica, trastornos metabólicos, ¿no? La uremia, insuficiencia hepática, anomalías electrolíticas y hipoglicemia, ¿no? Y enfermedades de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso y idiopáticas el último, ¿no? Asociados también a fármacos, todas estas listas de los fármacos pueden coadyuvar a esto, ¿no? A los betalactámicos, quinolonas y aciclovir, ganciclovir, pueden ser estos fármacos también para que desencadene una crisis convulsiva, ¿no? Cocaína, efedra y las anfetaminas, ¿no? Vamos a hablar del estado epiléptico, ¿no? Hemos hablado de las convulsiones, sobre el cómo es en un estado epiléptico, ¿no? Es la presencia de convulsiones continuas o convulsiones aisladas de repetición, ¿no? Con alteración de qué? De la conciencia, en el estado intersictal, ¿no? Eh, Tradicionalmente esto está referido con los episodios convulsivos, digamos que dura de 5 a 30 minutos para cumplir con los criterios, ¿no? En ese aspecto, la clasificación de de la epilepsia y ahora, ¿no? Más antes hemos hablado de la convulsión, ahora de la epilepsia, puede ser un estado epiléptico inminente o temprano, estado epiléptico establecido, estado epiléptico atenuado y estado epiléptico parcial, ¿no? El estado epiléptico inminente, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que la convulsión continúa, ¿no? Intermitentemente por un lapso mayor a 5 minutos, sin una completa recuperación del estado de alerta entre cada uno, ¿no? Entre cada uno. Entonces, estos pacientes requieren de tratamiento inminente para el riesgo de desarrollar un estado epiléptico establecido, ¿no? Y el estado epiléptico establecido, esto se refiere a aquel que en los episodios durante más de 30 minutos, ¿no? ¿Esto era cuánto? 5 minutos, pero ya en un estado epiléptico establecido, ya pues es aquella en los episodios dura más de 30 minutos, ¿no? Sin recuperar total del estado de alerta. O sea, de un estado epiléptico inminente puede pasar a un estado epiléptico establecido. A partir de este punto, el estado epiléptico puede ser, digamos, puede ser automantenerse o desarrollar resistencia a ciertos fármacos, o es cuando el daño del organismo comienza o se manifiesta, ¿no? Y el estado epiléptico atenuado, esto se presenta a veces cuando hay un estado, ¿no? Prolongado de convulsiones, teniendo a ser menos evidente, tanto clínico como en el encefalograma, ¿no? Atenuado. Sin embargo, el pronóstico o la terapia se emplean, no se altera, ¿no? Y el estado epiléptico parcial es aquel estado epiléptico en el cual la convulsión desaparece, ¿no? En un corto tiempo clínico, ¿no? Sin ninguna continuar con el electroencefalograma, ¿no? Estado epiléptico también conlleva los mínimos riesgos que en el estado con que está, ¿no? En el que también se debe dar un tratamiento inmediato, ¿no? Aquí están las etiologías. ¿Por qué causas? Medicamentos insuficientes, un ABC, infecciones del eh, sistema nervioso, neoplasias, o sea, tumores a nivel del sistema nervioso, por un trauma cráneoencefálico, por causas metabólicas, por una anoxia, hipoxia, puede llegar a presentar el paciente
una convulsión, y si son ya repetitivos, ya esto se convertirá en una epilepsia, ¿no? Los factores de riesgos asociados a estos pacientes con tratamiento de epilepsias crónicos, hay pacientes que son crónicos, ¿no? En el cual están con tratamiento, dejan de tomar y vuelve a presentar estos estados epilépticos, ¿no? Por ejemplo, toman el carbamazepina, ¿no? Los pacientes que están son pacientes epilépticos, toman carbamazepina. Si dejan de tomar, empieza a presentar esta situación, ¿no? Entonces, ese momento es donde tenemos que actuar nosotros, ¿no? Y posterior vamos a ver cómo actuar en este tipo de pacientes. Estamos haciendo una introducción, ¿no? Entonces hay que ver la edad, bajo concentración de antiepilépticos, duración de la convulsión, enfermedades con concomitantes, pobre o resultado del tratamiento, lo que les decía, a veces pobre o respuesta a los tratamientos, ¿no? Toman y luego dejan de tomar y vuelven a presentar esta crisis, ¿no? En ese aspecto, ahora ya nos vamos a la clínica. Hemos llevado un poco de la clasificación, entender el concepto específico entre convulsión y una epilepsia. Vamos a hablar del cuadro clínico en el momento que se presente este tipo de paciente, o sea, en el estatus, que ese quiere decir estatus, en el momento que presente esta clínica. ¿Qué va a presentar el paciente? Va a haber una crisis prolongada y repetitiva en los periodos de recuperación entre los ataques, ¿no? Entonces, estos ataques epilépticos de convulsión, entonces va a haber activación de qué? Del sistema nervioso autónomo, principalmente simpático-miméticos. ¿Estos qué? El paciente va a presentar qué? Taquicardia. Va a haber aumento de la TA, que es la tensión arterial, ¿no? Su presión se va a elevar y va a haber midriasis, ¿no? El peligro es potencialmente debido a una hiperreflexia y acidosis a menos frecuente de una hipoxia y dificultad respiratoria. Ese es su cuadro clínico, ahí podemos ver en el pacientito, ¿no? Cuando se encuentra en su estatus epiléptico. ¿Qué puede haber en esta situación, ¿no? O alguien, ¿no? Que está cursando con esta convulsión puede perder, ¿qué? El control, ¿no? El control de los esfínteres urinario o anal, o a menudo puede morderse hasta la lengua o sangrar la boca, ¿no? Y este momento hay que actuar, donde tenemos que brindar los primeros auxilios, ¿no? Y en ese aspecto estamos viendo, ¿no? Vamos a ver eso. La fisiopatología, ¿qué es lo que pasa, no? Porque en el momento en que está sufriendo el paciente esto, ¿no? Está una convulsión, si ya son repetitivos, ya sería una epilepsia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede fisiopatológicamente? Hay un aumento de consumo de ¿qué? De oxígeno, glucosa y sustratos energéticos en el tejido cerebral durante la convulsión, ¿no? Esto de fisiopatología les puedo preguntar, ¿qué aumenta, digamos, en el consumo? ¿Qué cosas aumenta? Oxígeno, glucosa y sustratos energéticos, ¿no? Del tejido cerebral durante la convulsión, ¿no? Producto de que hay el consumo de oxígeno, aquí de oxígeno, glucosa y sustratos energéticos, ¿qué va a pasar? Va a haber la disminución de esta disponibilidad de estos metabolitos, ¿no? A lo largo y producirá, ¿qué? Una muerte cerebral del cual es irreversible. Hay muertes neuronales, por lo que hay este consumo, ¿no? De glucosa, sustratos y energía. Entonces, ese momento es donde va a presentar y nuestro paciente estas contracciones tónicas, clónicas, y además puede presentar hasta relajaciones urinarias, anales, morderse la lengua, ¿no? En ese aspecto hay que tener en mano y hacer el manejo, ¿no? Lo mismo que en primeros auxilios siempre se habla A, B, C, D, E, ¿no? Pero ya esto es relacionado con qué? Con una crisis epiléptica, ¿no? Con una convulsión.
Y si es repetitivo, ya es una crisis, ¿no? Epiléptica. Entonces, primero, comprobar vía aérea y el control cervical, ¿no? Apertura de vía aérea, ver su frecuencia respiratoria, inspección del tórax, oxígeno, si es posible el momento, pero ver también el pulso, el llenado capilar, color, temperatura de la piel, color, si muchas veces, como puede producirse heridas, ¿no? A nivel de la lengua, se puede morder por los movimientos y está en un estado de conciencia, puede llegar a lesionarse o producirse una herida, ¿no? Y ver también la escala de Glasgow, ¿no? Lo que ustedes digan, ver estos aspectos, la respuesta ocular, respuesta verbal, respuesta motor, ¿no? Y la X, la parte, digamos, ver, digamos, de la hipotermia, ¿no? El abrigo. Ahora, aquí está. Una vez que hemos hecho ya esta parte introductoria, ¿cómo debes actuar tú en primeros auxilios cuando presenta una crisis convulsiva? Si es repetitiva, esto ya va a ser una epilepsia. Entonces, nuestro paciente, ustedes, ¿qué deben de hacer durante el estatus, no? Después de la convulsión, intente mantener a la persona sobre acostado para permitir que haya los fluidos, o sea, colocar una posición segura, ¿no? Adecuadamente de forma pasiva de la boca. Ponga algo a nivel bajo de la cabeza, ¿no? Para evitar de que se llegue a lesionar la cabeza, ¿no? Proteger la cabeza. Suelte las prendas, ¿no? Las prendas apretadas, sobre todo alrededor del cuello, afloje los objetos contundentes, afilados del lugar donde está produciendo la convulsión el paciente, porque hay que esperar, va a ir pasando su tiempo y hay que registrar en ahí cuánto tiempo está sufriendo esta crisis epiléptica, ¿no? No ponga nada a la boca de la persona, ni intente hacer, digamos, a la persona que beba algo líquidos, ¿no? No inmovilice, pues ahí está tieso, no inmovilice a la persona, ni evite sus movimientos. Una convulsión no puede ser detenida de esa manera, ¿no? Normalmente tiene que terminar de forma espontánea, ¿no? Entonces, mantenerse a la persona hasta que la convulsión ceda, ¿no? Y tome el tiempo de la convulsión, si es posible, para ver cuánto tiempo ha durado, ¿no? No pongan nada en la boca de la persona o persona que pueda tragar o algo la lengua, entonces hay que evitar de poner, solo hay que esperar de que y cuidar sobre todo, ¿no? Aquí está, todo es esto, ¿no? Primer paso, mantener la calma y medir la duración de la convulsión, sobre todo proteger a nivel de la cabeza, tienen que agarrar de la cabeza, ¿no? De dos, retirar objetos peligrosos o, y proteger al paciente. Aquí está, mira, unas cortaduras, entonces, con los movimientos se puede hacer otras heridas más y todo eso. Entonces, tiene que retirarse, tiene que llegar en una posición segura, ¿no? Tres, poner a la persona de costado, lo más cómodo posible, hasta que pase esta crisis. Tiene que ser forma espontánea, tiene que concluir, ¿no ve? Entonces, proteger la cabeza, lo que les decía, lo que les indicaba. Proteger la cabeza, no sujetar a la persona ni tratar de tener sin movimientos, porque esto hace movimientos tónico-clónicos, ¿no? Y no dar agua ni alimentos. Agua ni alimentos. No introducir objetos en la boca, ni intentar que beba nada, ¿no? Intentar, digamos, o abrirla es. Ahí está. Luego de que ya, digamos, en forma espontánea, todos hemos hecho estas actividades de tomar el tiempo, cuánto tiempo está, y luego ya va a haber un momento en que después va a cesar, ¿no? Después de que la convulsión cese, entonces permita que a la persona descanse, a menudo quedarse, va a estar medio confuso, estar confuso, medio mareado, donde el periodo que pueda variar desde minutos hasta horas.
Entonces, hay que tomar en cuenta si este paciente ya recupera, ya cesa todo, entonces hay que hacer de que descanse, como les decía. Pero, ¿qué tal si ya continúa la convulsión? Entonces hay que solicitar ayuda al médico, ¿no? Si la convulsión ya dura más de 5 minutos, ya va convirtiéndose a 30 minutos, no cesa la convulsión, entonces hay que pedir y solicitar ayuda al médico, ¿no? El paciente no es epiléptico y no tiene una buena identificación, hay que catalogar como tal, ¿no? Después hay que, si desencadena, ¿no? Una segunda convulsión más, hay una dificultad respiratoria posterior a la convulsión, entonces en esos aspectos hay que solicitar ayuda y de nuevo eh, trasladarlo, ¿no? Porque ya puede entrar otra segunda convulsión. Lo común tiene que ser una primera convulsión y listo, va calmando, ¿no? Puede ser, hay diferentes factores, tumores, en los niños, como hemos dicho, eh, solo por la fiebre puede desencadenar una convulsión, ¿no? La persona, digamos, si está embarazada, sí o sí tiene que solicitar ayuda y pedir a un médico, ¿no? A una ginecóloga y ver por qué situación ha sido esta convulsión, ha presentado esto, ¿no? O hay signos de trauma también. O sea, en este momento esto tendríamos que haber hecho, ¿no? Pero ya después ha presentado signos de trauma. No, no, que sé, a veces cuando estaba solo o algo, entonces puede haber ya, digamos, lesiones o otras heridas más, situaciones que puede complicarse. Entonces, hay signos, digamos, de trauma o heridas o situaciones, hay que tratarlo eso y después acudir a trasladar a un centro médico, ¿no? Entonces, las complicaciones por una hipertermia, hipertensión arterial sistémico, hipertensión pulmonar, edema pulmonar, taquiarritmias, hipoxia, hipoxia, diré, perdón, acidosis metabólica, hipercalemia, la cual va a llegar a qué? A un daño cerebral, ¿no? De la convulsión, sus complicaciones son todos estos listados, ¿no? Que hasta el final puede llegar a qué? A un daño cerebral, ¿no? Con eso estamos concluyendo, jóvenes. Aquí grabaremos. Tomar en cuenta de que, aquí está, hoy es sábado 10, ¿no? Teníamos que casar, estamos, sí o sí, no podemos postergar porque estamos apretados con el tiempo, saben muy bien ustedes. Estoy recalcando esto. El día miércoles, hoy día es lunes, martes, el miércoles, ¿a qué hora pueden dar el examen? En la tarde, jóvenes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Hemos conversado con mis compañeros y habíamos quedado a las 4:30, doctor. No está bien. Ya, listo, yo estoy con tiempo el miércoles. 4:30 van a dar el examen del segundo parcial, ¿no? Que esta esos temas yo lo he clasificado en el Classroom y van a estudiar en la parte que es el caso clínico del sistema respiratorio, van a estudiar la parte de integración con las ciencias básicas, después el proceso de diagnóstico, cómo se debe hacer el diagnóstico en este tipo de sistemas respiratorio que hemos explicado también y va a haber también preguntas de simulación, ¿no? Con relación a la exploración física del tórax, ¿no? Que es la auscultación y ver también las partes de las regiones, de las líneas a nivel de tórax, eso tienen que estudiar y vamos a empezar a dar a las 4:30, ¿no? Todo el material ya está en el Glassroom, ¿no? Ese aspecto van a tomar en cuenta, ¿ya? Eso sería el día miércoles, ¿qué fecha es? El 14 a las 4 de la tarde.
Y el día sábado tendrían que dar el examen, ¿no? A las 9 van a dar, ¿no? O damos por la tarde, porque lo que yo quiero es, el 17 en la mañana, vamos a hacer de manera práctica la simulación clínica del sistema respiratorio, ¿no? Que es las líneas, la auscultación, cómo hacen la anamnesis, cómo toman los signos vitales, vamos a hacer. Y en la tarde vamos a tocar o dar continuidad, dependiendo del tiempo, vamos a ver esta parte de los primeros auxilios, ¿no? Compresión directa, vendaje, vamos a ver, ustedes tienen que traerse vendas elásticas sobre el torniquete, de manera ya práctica, ¿no? Posterior a que va a acabar de manera práctica, ustedes van a dar examen de estos temas que hemos llevado el día de hoy por vía virtual, ¿no? También va a estar, ahorita ya lo voy a descargar, voy a subir estos temas para que vuelvan a ver ustedes, ¿no? Y, y va a ser las preguntas abiertas, ¿no? Por eso que estoy grabando, van a volver a ver, también tienen las presentaciones. Quiero que memoricen, ¿no? Y así ya memorizando, va a ser las preguntas abiertas. Quiero ver cómo responden las abiertas y las cesadas. Oye, que las abiertas les han ido bien, pero quiero ver cómo es su capacidad de ustedes de tener el razonamiento clínico y la retención de un determinado concepto, ¿no? Entonces vamos a dar eso al final van a dar el examen del tercer módulo. Y con eso ya estuviéramos concluyendo. Y el día sábado 24 damos el examen final sobre 30 puntos. Más traen su nota de los centros de salud, ¿no? Sumamos todo eso, promediamos y con eso estuviéramos ya acabando nuestro curso de verano, ¿no? Y el lunes 26 yo entrego ya las notas. Y también ya voy a subir al Glassroom sus notas finales con promedios y con la suma de los centros. Bueno, con eso estuviéramos acabando, jóvenes, con esas